Vamos a arrancar, ¿no? con salud con perspectiva de género, ¿no? Sí, con una entrevista que hicimos a Dayana Brul. Bien. Que ella es licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es Bien. docente e investigadora de la facultad. Fue residente y jefa de residentes de Trabajo Social en el Hospital General de Agudos, Oscar Allende. Bien. Actualmente trabaja en el servicio de área programática y redes en salud, perteneciente al Hospital Especializado Materno Infantil, y los SAPS, que se crean durante la pandemia y tienen la particularidad de ser servicios hospitalarios, que están en el territorio articulando la actividad hospitalaria con la comunidad a través de equipos interdisciplinarios, ¿no? Bien. Bueno, con ella estuvimos hablando y le hicimos un par de preguntas. Bien. La primera pregunta que le hicimos es: ¿qué se entiende por salud con perspectiva de género? Bien, vamos con eso, nota de Carla Rosa. Sí. Ahí va. Si bien hay muchas maneras de conceptualizar la perspectiva de género en un sentido amplio, hay bastante consenso en considerarla como una herramienta analítica que nos permite identificar, analizar y cuestionar las desigualdades entre hombres, mujeres e identidades no hegemónicas en la sociedad. Desigualdades que pretenden justificarse a partir de las diferencias biológicas sexuales. Pero además de ser la herramienta que nos permite analizar, reflexionar y cuestionar cómo se producen y reproducen históricamente estas desigualdades, la perspectiva de género también busca transformar de alguna manera esas estructuras que dan origen a las desigualdades. Y en este sentido, además de ser una herramienta analítica, también la perspectiva de género está atravesada por un componente netamente político, de transformación. Dijimos entonces que el género como categoría de análisis nos permite entender cómo se dan los procesos históricos y sociales que generan desigualdades entre hombres, mujeres y disidencias, y pensando específicamente en el campo de la salud, incorporar la perspectiva de género implica comprender cómo esos procesos de desigualdad operan al interior del campo de la salud y de los procesos salud, enfermedad, atención, cuidados. Bueno, ¿y cómo se expresa la cuestión de género acá? Lo pienso en al menos dos dimensiones. Por un lado, se expresa en nuestros discursos y en nuestras prácticas. Esto lo digo como trabajadora de la salud, consciente de que muchas veces lo que decimos y lo que hacemos está fuertemente atravesado por lógicas sexistas. Y también las desigualdades de género en salud se manifiestan en estos procesos salud-enfermedad, entre otras cuestiones, determinando perfiles diferenciados de morbimortalidad, modos diferentes de enfermar, de curarse, de consultar, de acceder y transitar por el sistema de salud, diferentes maneras de gestionar los tratamientos. Lo vemos muy claro también en los roles de cuidado. ¿Qué pasa cuando se enferma un varón? ¿Qué pasa cuando se enferma una mujer? ¿Qué redes de cuidado se generan? ¿Quiénes las sostienen? ¿A quiénes miramos y les hablamos, los trabajadores de la salud, cuando damos una indicación de cuidados? Por ejemplo, después de una alta médica. ¿Quiénes esperamos que cuiden desde las instituciones? ¿Y qué pasa cuando esas personas no cuidan o no lo hacen como las instituciones esperamos que lo hagan? Digo, todo esto, o de todo esto hablamos cuando hablamos también de incorporar la perspectiva de género en salud. Una salud con perspectiva de género o una salud feminista, también me gusta llamarla así, es aquella que de alguna manera interpela y tensiona la jerarquía de saberes. Esta idea que nos traen los feminismos de que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de resistencias, de luchas, de alguna manera justamente pone de relieve la necesidad de reconocer nuestra ciudadanía, las decisiones que tomamos, la soberanía sobre nuestros cuerpos. Y bueno, todo esto por supuesto tensiona con las lógicas de un sistema sexo-género binario, heteronormativo, que encuentra un brazo ejecutor dentro del campo de la salud, que es esto que llamamos modelo médico, que prioriza la biología por sobre la cultura, las historias, las cuestiones sociales, bueno, y como venimos hablando, particularmente la cuestión de género. Bueno, además le hicimos algunas otras preguntas, ¿no? Y la segunda pregunta fue: ¿el sistema de salud biologicista dificulta las nuevas visiones en salud con perspectiva de género? Bien. El biologicismo es uno de los rasgos característicos de esto que llamamos modelo médico hegemónico. Hay otros, no creo que podamos focalizar en
en uno de estos componentes del modelo médico y no pensar en los demás y en su interrelación, pero sí podemos decir que principalmente el biologicismo actúa con un carácter fuertemente excluyente porque se focaliza en las cuestiones biológicas, orgánicas de los problemas de salud, excluyendo o por lo menos subalternizando los procesos históricos, sociales, culturales que hacen a la vida cotidiana de las personas y que necesariamente atraviesan nuestros cuerpos y nuestra salud y por supuesto nuestras decisiones. Y me parece que acá radica la potencia de esta salud feminista que queremos construir en el hecho de poder reconocer que las personas que se acercan a un efector de salud son sujetos pensantes, deseantes y actuantes que vienen porque no están pudiendo resolver una determinada situación problemática, porque si pudieran sin nosotros obviamente se quedarían en su casa o buscarían otras formas de resolución. Entonces esperan algo de nosotros para poder resolver ese conflicto, pero quizá eso que esperan no sea exactamente lo que yo pienso que esperan o lo que estoy acostumbrada a hacer, o tal vez la manera en la que yo intento acompañar esa resolución de un determinado problema de salud. Resulta que después la persona la analiza, toma sus decisiones que se alejan de lo que habíamos hablado o trabajado previamente. Y bueno, sí, las personas piensan y toman decisiones que no siempre van a coincidir con las que piensan y proponen los equipos de salud. Y esto, dentro de este modelo, con estas características que estamos diciendo, biologicista, cientificista, ahistórico, obviamente genera resistencias y obstáculos. Parece generar como ciertas heridas y tensiones que incomodan, porque claro, si lo único que yo necesito del otro es que me diga qué síntomas tiene, que le duele, en lo posible que me lo diga rápido porque tengo que seguir atendiendo, bueno, ¿qué pasa cuando la otra persona me interroga? ¿Qué pasa cuando viene con una demanda que sobre mí que capaz yo no esperaba? ¿Qué pasa cuando se dan ciertas situaciones que me sacan de mi lugar de comodidad? Cuando una persona entra a la consulta y me dice que, me dice un nombre que no coincide con el que a mí me figura en la historia clínica. Bueno, lo que pasa en estas y en muchas otras situaciones es que se evidencian los límites de este modelo tan restrictivo y excluyente. Pero lo que pasa también, y lo quiero decir, es que se tensionan paradigmas y de esas tensiones surgen cosas buenas. Surgen ideas para problematizar nuestras prácticas, surgen proyectos para mejorar nuestras intervenciones, que seguramente no transforman las estructuras institucionales, mucho menos ideologías, pero sí permiten superar algunas fragmentaciones en la atención, permiten promover espacios seguros, cuidados, tratando siempre de garantizar el acceso y el derecho a la salud. Bien, ahí la escuchamos, ¿no? a Diana Bruhl analizando, ¿no? la perspectiva de género puntualmente con el biologicismo, ¿no? Ese modelo que siempre nos habla de enfermedades, de células, de toda la parte de salud que siempre está, que obviamente el proceso de salud, enfermedad, cuidado y atención está presente. El tema es que pensarlo desde la perspectiva de género implica que la salud tiene que ver con un montón de situaciones que justamente no están en la biología. Claro. ¿No? Que es la vivienda, que es acceder a la alimentación, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que tiene que ver con si tenemos un ambiente donde respiramos un aire sano o no, que tiene que ver con los vínculos que vamos construyendo. Entonces ahí el feminismo, obviamente la cuestión de las desigualdades, digamos, obviamente el feminismo en esto interpela muchísimo, porque incluso hay una cuestión que tenemos una salud que es de mujeres para mujeres. Claro. Digamos, el 90% de los equipos de salud, o el 80%, ahora el número por ahí se me está yendo, está integrado por mujeres. Y quienes se van a atender también son mujeres. Sí. Entonces, yo creo que habría que hacer casi como una comedia, ¿dónde está el hombre?
Entonces, seguramente en esa comedia, y acá esto ya no es gracioso, digamos, hay una cuestión de poder, sobre todo hoy en los equipos de salud, que todavía sigue siendo fuerte, incluso cuando nos metemos en términos de salario. Sí. Uno va a ver lo que gana un neurocirujano o gana un anestesista, hombre, es, no sé, 10 veces más que la enfermera. Digamos, cosas de ese tipo, donde hay que trabajar muchísimo. Nos dijo algo más, Diana, ¿no? Nos dejó ahí algo, sí. Y le preguntamos, ¿cómo se piensa la salud desde el género en la etapa preadolescente? Y además, ¿qué actividades se desarrollan actualmente en el materno infantil para crear y gestionar una salud con perspectiva de género? Bien. No puedo dar cuenta en su totalidad. Sí puedo dar cuenta de actividades y proyectos en los que el Servicio de Área Programática y Redes en Salud del Hospital Materno Infantil, que es el servicio al cual pertenezco, venimos promoviendo en conjunto con otros servicios del hospital y otras instituciones y actores, tanto del campo de la salud como de otros campos de intervención, como son educación, la Universidad Nacional de Mar del Plata, ANSES, sindicatos, movimientos sociales y también, y esto lo destaco con mucho énfasis, el trabajo conjunto que venimos haciendo con organizaciones territoriales, porque precisamente nuestro servicio se crea para fortalecer esas redes entre el hospital y el territorio. Espacios en los que estamos participando actualmente son un montón, no quisiera olvidarme de ninguno. Promovemos consejerías en derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, llevamos a cabo talleres de educación sexual integral en escuelas primarias y secundarias, tenemos un proyecto de acompañamiento integral para el nacimiento, otro de acompañamiento en el puerperio, un proyecto que se llama La Salud a la Cancha, y como decía anteriormente, mantenemos estos espacios formativos, reflexivos con referentes y promotores de los comités barriales de emergencia, del MTE, de OPISU. Participamos también de espacios de atención dentro del hospital, uno de ellos es el del acompañamiento en interrupción voluntaria del embarazo y otro es el espacio de género y diversidad, donde acompañamos a infancias y adolescencias disidentes. El eje principal de todo lo que hacemos es el acceso y el derecho a la salud, y sobre este eje la mirada de género es transversal para nosotros y la incorporamos en cada uno de estos proyectos y actividades que desarrollamos. Es un desafío inmenso porque al menos yo me pregunto todo el tiempo, ¿cómo materializamos operativamente la incorporación de esta perspectiva para generar una salud feminista? No hay una única respuesta y no hay recetas para esto. Las respuestas son muchas porque precisamente lo materializamos a través de un montón de dimensiones. A veces se materializa a través de estos talleres, en el abordaje de temáticas puntuales, en donde problematizamos los roles, los estereotipos de género, las violencias por razones de género, también en la planificación de nuestras actividades, en los debates y las discusiones que nos damos al interior de nuestro propio servicio. Por ejemplo, cuando pensamos una convocatoria que implica que participen mujeres que son madres y pensamos, estaría piola contar con un espacio de juegos para que puedan venir a la actividad con sus niñas. Cuando seleccionamos las técnicas, por ejemplo, las técnicas lúdicas, y las vamos reconfigurando cuando vemos que hay algún sesgo sexista, digamos, hemos cambiado un poco algunas historias, algunos cuentos, para que los personajes y eso que acontece en las historias refleje también nuestro posicionamiento ético-político, y realmente le dedicamos tiempo a eso como equipo, para pensar entre todos. Y preguntarnos, está bueno llevar este cuento, está bueno llevar esta canción, porque por ahí en tal parte dice tal cosa, ¿por qué no cambiamos la letra? Para ir cerrando en términos generales, creo que lo que tratamos de tener en cuenta siempre es la mirada generizada. Eso es un término que me gusta muchísimo, que lo leí por primera vez de Dora Barrancos, ¿no? Para que el género no sea como una pieza más que intentamos meter en un rompecabezas, sino que más bien entendamos que básicamente no podemos armar el rompecabezas si no hay perspectiva de género.